Can Yaman y Demet Özdemir. La razón oculta de su reencuentro en Turquía. Ay, señores, señoras y todos los fans del salseo turco. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy tiene miga, pero miga de la buena. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci Kuş, se han vuelto a dejar ver juntos en Estambul. Sí, han leído bien. Y no es que hayan coincidido por casualidad en un supermercado. Esto huele a mucho más. Hace nada, ¿verdad?, que veíamos a Can liado con su vida de estrella internacional, rodando en Italia, paseando con su novia, bueno, es novia, que ya se sabe cómo son estas cosas. Y Demet pues igual con sus proyectos, su vida. Nada que nos hiciera pensar en un reencuentro así. Y de repente, ¡bam!, aparecen juntos. No una vez sino varias. Y no es solo que se crucen la mirada. Es que parece que están planeando algo. Para ser honestos, yo al principio pensé, bueno, son compañeros, se quieren, se saludan. Pero esto es diferente. Las fotos que han salido, las miradas, la cercanía. Eso no es solo amistad, amigos. Hay química todavía, y mucha. Yo sospecho que esto no es casualidad para nada. Lo que yo creo que está pasando es que hay algo detrás de estas apariciones. Piénsenlo. Ambos son dos de los actores turcos más exitosos y con más tirón internacional. Can con su fama de chico malo y galán, y Demet con su dulzura y talento. ¿Qué podría unir a dos personas así de nuevo? Primero, el trabajo. ¿Una nueva serie juntos? Sería un bombazo. Imagínense el hype, las audiencias. Sería un éxito seguro. Y no solo en Turquía, piensen en el público latinoamericano. Nos volveríamos locos. Ya lo vimos con Erkenci Kuş, la locura que desataron. Podrían estar planeando algo así, o algo incluso más grande. Pero, ¿y si hay algo más que lo profesional? Mucho se habló de su relación en su momento, de lo bien que congeniaban, de lo enamorados que parecían. Y de repente, ¡zas!, se acabó. Nadie entendió muy bien qué pasó. ¿Hubo terceras personas? ¿Presiones de la fama? ¿O simplemente no funcionó? Ahora con este reencuentro las especulaciones se disparan. ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿Será que el tiempo lo cura todo y se han dado cuenta de que lo suyo era especial? Yo creo que es posible. El tiempo o la distancia les han podido hacer ver las cosas de otra manera. Y además ambos están en un momento de sus carreras en el que ya no necesitan hacer locuras para destacar. Si se juntan de nuevo, es porque realmente quieren. También hay que pensar en las estrategias de marketing. Ojo. No digo que sea el caso, pero nunca se sabe. A veces un poco de salseo de rumores, de apariciones estratégicas, puede venirle muy bien a la imagen de dos actores. Mantiene el interés del público, les da de qué hablar. ¿Podría ser que estén jugando a esto para generar expectación para un proyecto futuro? ¿Es una opción? Claro que sí. Pero para ser honestos, yo prefiero pensar en la opción romántica. Me gusta imaginar que después de todo este tiempo, han caído en la cuenta de que lo suyo era único. Las fotos que hemos visto se les ve cómplices, relajados. Hay una conexión que no se borra así como así. Además, piensen en la nostalgia. Erkenci Kuş marcó una época. Para muchos fans, fue la pareja perfecta. Volver a verlos juntos, quizás en un nuevo proyecto, sería revivir esos buenos momentos. Y eso en el mundo del entretenimiento vale oro. Así que la razón oculta de su reencuentro. Yo apuesto por una mezcla explosiva de motivos. Un gran proyecto profesional que los une de nuevo, una posible reconciliación personal que hace suspirar a miles, y sí, también un toque de esa estrategia mediática que nunca falla. Pero, ¿ustedes qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia para un futuro proyecto o que Can Yaman y Demet Özdemir están dándose una segunda oportunidad en el amor?